Amigas y amigos, noche especial en Así Estamos, en TV Más HD, llegando prácticamente a todo el departamento. Recién le comentábamos que la gente de Cerro Colorado nos avisaba que un incendio que se había desatado estaba controlado prácticamente y bueno, esto lleva tranquilidad lógicamente para ese lugar específico, esa zona geográfica del departamento de Florida. Y antes de ir a la pausa, estábamos hablando con Juan Vieri y Carlos Sierra de toda esta situación que vivimos todos los días. Estemos en el lugar que estemos, seamos empresarios, trabajadores dependientes o independientes. Un saludo a Jorge Benoy, que se está recuperando. Jorge resulta que parece que quiso jugar al fútbol de nuevo y se lesionó. Ya no estamos en edad, Jorge. Estamos en edad para estar en la tribuna, para aplaudir. Director técnico. Claro, pero no sé qué problema tenía, pero se está recuperando y seguramente próximamente estará en el programa también compartiendo este espacio. Y hay un tema que está preocupando por estas horas, después lo vamos a tratar, y son ya empezaron los pedidos de agua. Hay gente que empezó a pedir agua para consumir, y es un tema del departamento. Recuerdo que me lo mencionaste un día, y lo vamos a profundizar, porque hay otro tema que tiene que ver con la producción, que es el riego también. Pero antes de irnos a la pausa, yo les leía esta novedad del bachillerato de informática que tiene la UTU de Florida, que nos parece importantísimo, más allá de que han confiado en este espacio para difundirlo, nos parece importante difundirlo y que se sepa de que los chiquilines, los gurises tienen un lugar donde aprender algo para poder crecer. Yo decía, ¿cuánto vale una base de datos hoy? Me imagino a nivel empresarial, a nivel de la intendencia, ¿cuánto vale una base de datos? Y el que tiene la información tiene el poder, ¿no? Y a nivel empresarial, ¿cómo lo ves? Sí, vale muchísimo. Y el desarrollo, ¿no? Tener gente capacitada para eso. Pero también precisamos gente que la sepa utilizar y que la sepa interpretar y que la sepa analizar, ¿no? Por eso es muy bueno lo que tú decís de la UTU, ¿no? Y a nivel empresarial, ¿cómo se ve todo este desafío de la tecnificación? En tu caso tenemos la posibilidad de hablar totalmente amplio, porque estás vinculado además al sector agropecuario. ¿Qué tanto está incidiendo y visualizan que va a incidir? En el futuro ya no es cuando uno hablaba del corto, mediano y largo plazo. Me atrevo a decir que hoy tenemos que hablar del corto plazo. Mira, desde mi punto de vista personal, los países deben de crecer con justamente innovación y con capacitación de toda la rama. No podemos pretender que el país crezca si no tenemos gente capacitada y que le podamos dar un valor agregado a la producción. No podemos seguir siendo rehenes de las materias primas que toda la vida se exportó. El Uruguay es un país netamente agroexportador y por decir algo, en la Ruta 5 tú ves pasar los camiones cargados de maderas de pino. Yo no puedo creer que el país sea tan caro que esa madera no se pueda industrializar acá y sin embargo los chinos tengan que pagar el flete, el camión, el barco, llevarla a China. Lo que llevan es agua, es cáscara, es desperdicio, es aserrín y demás. ¿Y será que nos falta la gente capacitada para poder industrializar eso? ¿Será que somos un país de tan altos costos que no lo podemos industrializar y que vendemos nuestra materia prima totalmente virgen, sin ningún valor agregado? ¿No sería mucho más rentable para el país poder exportar los muebles que lo hacen en China y que después lo volvemos a traer para acá? Entonces, lo que está haciendo UTU, inclusive yo participo en el comité participativo de UTU, hay que sacarle el sombrero. UTU está trabajando muy bien, es un ente que ha escuchado muchísimo a los empresarios, inclusive en el Consejo de Ministros te diría que tuvimos una posterior a la audiencia con María Julia, a nivel de UTU tuvimos una repercusión muy buena. Y la verdad que se han preocupado en la demanda que hay a nivel de Florida, por lo pronto a nivel de Florida en la UTU de acá, ¿verdad? Me interesaría abrir un paréntesis y que nos contaras cuál es la demanda que se entiende desde el sector empresarial e industrial de Florida en cuanto a mano de obra calificada, que es la que pasaría, por ejemplo, por la UTU. Bueno, yo te cuento, nosotros a nivel del centro comercial nos hemos reunido con los distintos rubros de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Con los rubros de panadería, con los rubros de carnicería, con los subrubros de taller, con los rubros de tiendas, de zapatería. Hacíamos reuniones donde invitábamos a todas las empresas que se dedicaban a ese rubro para levantar cuáles eran las inquietudes o las problemáticas.
Una de las inquietudes que pudimos rescatar, o la problemática que se pudo oír, es que a nivel de los talleristas y de los chapistas y metalúrgica no tenían mano de obra preparada, y ellos mismos nos decían que se terminaba esta generación y tenían que cerrar los talleres porque no había más. Después eso se trasladó en el Consejo de Ministros, después participé en el Consejo Participativo de la UTU, y la UTU de Florida armó, quiero resaltarlo porque es algo importante, hay que decir las cosas buenas también que hacen estas instituciones, armó todo un taller mecánico de primera generación acá en la UTU de Florida, estaban realizando un gato para elevar los autos. Cuando se termina, tienen ya mecánica general, tienen mecánica automotriz, y cuando se termina eso dentro de 2 años, traían un aula móvil para tener inyección electrónica. Es decir, que se ayornaron a lo que estaba pidiendo el empresariado, que creo que es muy valorado eso, por lo menos a nivel de la empresa. Hoy por hoy lo que están pidiendo son profesores para dar cursos de mecánica y de chapista y de metalúrgica, y a su vez que la gente se inscriba. Y bueno, lo que tú estabas mencionando a nivel de todo este tema de informática es justamente un rubro que hoy por hoy el país estamos exportando mentes, es decir que el Uruguay tiene muy buenos talentos en lo que se refiere en estos trabajos de informática, y estamos exportando talentos, y a su vez hay talentos que están trabajando desde su casa, desde su oficina. El fin de semana justamente estábamos conversando con uno que trabaja en esas megas empresas que manejan gran parte de la informática del mundo, y entonces son gente totalmente descontracturada, van de bermuda, de ojota, tienen su ping-pong para jugar, vamos a decir, y después se concentran en la máquina y están realizando un trabajo para el mundo que es muy valorado, ¿verdad? Creo que esto cabe resaltarlo. Y habría que profundizarlo y darle más lo que yo te ¿no? decía, justamente para mí el país tiene que crecer si crecemos en educación, si crecemos en innovación, si crecemos en capacidades que las tenemos pero que creo que no están siendo bien explotadas, y un poco lo que te decía fuera de cámaras, un 30% de la juventud hoy por hoy tiene miras de emigrar del país, es decir que eso es muy malo porque el país gastó en educación, generalmente son gente que está preparada, y como que el país le promete poco y prefieren emigrar. Eso tenemos que tratar de revertir esa situación. A su vez, un 30% de la juventud hoy, pero a su vez en el 2013, que el Uruguay estaba creciendo a 6% del Producto Bruto Interno, también era un 30% que quería emigrar. Es decir, que algo tenemos que cambiar para retener esos talentos o esas capacidades inherentes de la persona, que creo que es lo que puede cambiar la matriz productiva del país, ¿no? Y a nivel de los municipales, por ejemplo, ¿por qué hacemos hincapié en los municipales? Porque decíamos, hoy por hoy es la empresa más grande que ha generado empleo público, pero empleo a nivel público es el que tiene mayor cantidad de funcionarios. ¿Cómo viene la mano con la capacitación? ¿De qué manera ha evolucionado o se visualiza que va a evolucionar en la mejora de servicios, en atención y en obras, lógicamente? A ver, creo que un poco el estatuto, el nuevo estatuto, habla un poco de lo que va a ser de ahora en adelante. Se va a concursar, se va a capacitar, pero hasta ahora es poco lo que se ve. A ver, funcionarios que entran, a veces los colocan en alguna oficina X y no saben qué hacer, o no saben manejar un sistema. Y por ejemplo, no digo que sea así actualmente, pero en tránsito, por ejemplo, lo doy como ejemplo, podría ser que coloquen un funcionario allí nuevo y no sabe cómo es el sistema, cómo tiene que hacer, y eso va a entorpecer los pasos que hay que seguir para empadronamientos o para sacar licencias. Entonces eso lleva a que obviamente demoras y que la gente no sea bien atendida, o que demora mucho en un trámite. Y bueno, pero entiendo que esta administración va a apuntar a capacitar, y bueno, deberían un poco distribuirse mejor los recursos humanos, o sea, las personas. Hoy en día tenemos oficinas que están muy pobladas y otras con pocos funcionarios, y bueno, tendría que un poco reorganizarse la administración y capacitar.
¿Es tener más funcionarios o la misma cantidad de funcionarios ordenados de otra forma? Tal vez menos, quizás no se necesitan tanto. Hoy en día hay lugares o áreas de la Intendencia donde se necesitan más funcionarios y otras que están sobrando. Por ejemplo, inspectores de tránsito, habemos 7 en toda la ciudad. ¿Y en el departamento? Y en el departamento creo que somos 11. ¿Cuál sería el número de acuerdo adecuado para lo que es el parque automotor de Florida? Es impresionante lo que ha explotado. Por suerte, es decir, sí, bueno, por suerte la gente tiene vehículos en el cual transportar. Hace nada, unos días, tanto hablamos de las tarifas, del tarifazo, hubo una feria de automóviles y se vendieron casi todos. No sé si quedó alguno. Entonces digo, ¿qué estamos hablando los uruguayos? Nos quejamos de los tarifazos que suben 75 pesos una garrafa, como decía Carlos, y resulta que después vamos a comprar un auto 0 kilómetros. A veces no entendemos de qué tanto nos quejamos. Es un poco la cultura del consumo, ¿no? Exacto. Eso es una discusión, es otra discusión. El mundo que estamos viviendo, las posibilidades de acceder a bienes que pueden ser secundarios, debe haber un poco de todo. Exacto. Pero eso pasa, no pasa tanto por, vamos a decir, que por los ingresos, es porque el mundo ha cambiado. Vamos a decir, yo cuando me recibí el celular no existía. Somos no andábamos en moto. Seguro, si nos basamos en el año 1900, tener un Forá era un lujo. Hoy por hoy no podés concebir vivir si no tenés un celular, si no tenés un televisor, si no tenés una computadora. No podemos pensar que consumir cosas básicas, hoy por hoy, entre comillas, serían cosas básicas, es porque estamos mejor. Igualmente, la economía viene creciendo. La economía del Uruguay viene creciendo, pero viene creciendo en base de menor empleo y de menor inversión. Es decir, que la tendríamos que rever. Para ser mayor, por lo que hemos estado hablando y lo hemos visto, es mayor capacitación para que mejore la producción y una menor carga tributaria. ¿Eso serían dos patas o hay más patas? O la mesa tiene 4 patas. Y el país no debemos de abrir al mundo. Sí, y yo digo que si no estás capacitado, estás expuesto a ser un funcionario de los grados bajos, ¿no? O sea, siempre tenés que apuntar como en el caso de los hombres, como padres de familia, porque obviamente vas a tener una familia de la que vas a tener que hacerte responsable y sacar adelante, y ganando sueldos bajos como ganan lamentablemente algunos funcionarios de la Intendencia, se le torna difícil. Ahora, si vos te capacitás, te preocupás por superarte, es obvio que se te van a abrir otros mercados y va a tener otras posibilidades de ganar sueldos mejores. ADEOM, por ejemplo, ha apuntado un poco este último año, ha firmado convenios con empresas que generalmente vienen de la capital. Hemos tenido cursos de informática, hemos tenido cursos de ayudante veterinaria. Ahora, por ejemplo, el otro día fuimos a un congreso en Montevideo. ¿Y por qué tiene un ayudante veterinario en la Intendencia? Pregunto, no en la Intendencia, o sea, son, como te decía recién, quien se capacita, aprende, se prepara para otros empleos. Es probable que un funcionario... Puede tener un complemento por otro lado. Puede tener. Hablando, además de trabajar en Intendencia, puede trabajar en exacto, yo un emprendimiento privado. Aparte de ser municipal, soy rematador público. Y eso me ayuda bastante, porque es una plata extra que me entra. Y bueno, Y aunque no lo hicieras, te abre la cabeza. Está claro. Por eso debemos de buscar incentivar a la gente a que se prepare más y que trate de innovar más y que arriesgue más. Sí. Que eso es lo que me parece que está faltando. Sí, faltan parte estímulos para... El otro día di una charla a chiquilines y claro, todos pensaban, bueno, ¿cómo tenemos que hacer para entregar el currículum? No, trata de formar una empresa, trata de arriesgar, no solamente piensas que vas a ser un trabajador dependiente. Podés arriesgar, podés tomar ciertos riesgos y cierta innovación, tenés que emprender, para ser un empresario tenés que ser un emprendedor, y podés ser empresario chiquito, pero ser empresario al fin, ¿verdad? Y entonces, claro, se necesita primero estímulos, se necesita capacitación y se necesita innovación, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en los últimos días se realizó una nueva feria en el mercado, patrocinada por ADEF, la Agencia de Desarrollo de Florida. ¿Ahí falta tal vez dar un poco más de impulso?
¿Cómo se visualiza esta agencia de desarrollo? Bueno, ADEF justamente está trabajando con los microemprendimientos, justamente. Son microemprendimientos. A veces uno se sorprende con lo que ve. Justamente, son microemprendimientos que de repente, en lo que te estoy diciendo, falta un poquito más de estímulo, un poquito más de ayuda para que esos microemprendimientos puedan traspasar las barreras de la frontera de Florida, por decir algo, y colocar el aceite de oliva de Casupá, no sé, en tienda inglesa, por decir algo. Y sin embargo, o las mermeladas, o los óleos, o las artesanías que hacen, la verdad que son muy lindas, pero que quedan muy encerrados y a su vez no tienen esas capacidades o no tienen esa visión de buscar otro mercado. Exactamente, buscar otro mercado. Y mencionaste algo, de esos cursos que ha auspiciado y patrocinado ADEOM. ¿Ha despertado el interés de los trabajadores o son pocos los que van? A ver, las empresas que han venido o las instituciones que hemos firmado convenio no se han quejado, o sea que han tenido atractivo como para que los funcionarios, incluso, a ver, el convenio se forma, o sea, tiene un beneficio el funcionario al que le va a costar menos la matrícula o ingresar para hacer ese curso, pero también es con gente que no es municipal. Se hace para todo el público y bueno, ahí te contaba que hace unos días traje un nuevo convenio que seguramente lo va a aprobar la directiva, que va a ser de cocina y repostería y lo vamos a desarrollar en los próximos 4 meses y bueno, allí se van a poder anotar municipales con un beneficio de la mitad del precio de la inscripción o también ciudadanos comunes y corrientes que no son municipales que necesitan también una capacitación en lo que puede ser repostería, que les puede gustar, o la cocina, ahora que está con el Masterchef, y bueno, vamos arriba, o sea... No, pero además los servicios cada vez más requieren de gente capacitada, en todos lados. Exacto, yo que tengo una hija de 20 años y que converso con ella bastante seguido, por más que vive en Maldonado, ella quiere trabajar y yo le digo, vas a estar viviendo con este tipo de trabajos que es como si fuera un grado 1 en tendencia, de poco sueldo y a veces de mucho tiempo. Digo, yo prefiero que estudies algo, que te capacites en algo, que te vaya a dar otra impronta y te abra el mercado de otra manera. Pero así como existe el valor agregado de la materia prima, existe el valor agregado en la capacitación. Lógico. ¿No? Los salarios marcan la diferencia. Hay realidades de Florida, vamos a concentrarnos también en lo nuestro. Hoy decía que una de las noticias es que comenzaron los pedidos de agua. Y hace un tiempo atrás, en una entrevista, creo que fue el año pasado, mencionabas como una de las trabas que tiene el departamento de Florida es la falta de agua. Me gustaría poder volver sobre ese tema porque también ahora se generó una discusión a raíz de la aprobación de una ley de riego, donde uno puede represar, tener el agua contenida, el agua de lluvia, ¿no? Sí, lo que yo te comentaba en aquella oportunidad, que creo que estábamos hablando que por qué las empresas no venían a instalarse a Florida y sin embargo se instalaban en San José, entonces ahí más o menos te quise enumerar cuáles eran las diferencias entre la Ruta 1, el gas por cañería y a su vez el agua subterránea que tiene San José. Casi todo el departamento de Florida, el agua subterránea de Florida es muy, muy baja. Tenés que realizar un pozo de 50 metros que tiene un valor agregado importante porque después ya necesitas una bomba de mayor potencia y demás, y a veces sacás 1000 litros de agua a la hora, entonces con ese volumen de agua prácticamente no te da para hacer muchas historias, tendría que estar funcionando todo el día el agua solamente para darle agua a los animales, ¿verdad? Entonces Florida tiene ese problema grande. A nivel de la ley de riego y demás, seguro el agua que podríamos regar, por ejemplo en la Argentina uno hace un pozo de 2 metros y saca agua para regar lo que quiera. En Florida regar con un pozo semisurgente, ¿verdad? Sería imposible, entonces se debería hacer una obra que insume mucho costo y demás
para poder represar una cantidad importante de agua para poder regar, ¿verdad? ¿Y eso se está evaluando a nivel de Florida? Esa ampliación de lo que es la ley, porque la ley existía, se adecuó, digamos, a la Claro, a lo que la pasa es realidad. que el ministro tiene mucha experiencia en eso, el ministro es arrocero, y entonces hoy por hoy sí se está evaluando. Ya se hizo una represa en el predio del campo de recría de la Sociedad de Productores de Leche acá en La Cruz, una represa importante que va a ser para abastecer agua en la parcela y a su vez hacer un sistema de riego, es decir que ya estamos teniendo la primera experiencia, todavía hoy no está funcionando, creo que a la brevedad se estaría realizando la inauguración, y ahí ya tendríamos la primera experiencia y a su vez evaluar cuántos son los costos y cuánto es el retorno de Como eso. para poder después replicar la experiencia. Como para poder después replicar la experiencia, justamente. Un sector lechero que tiene varios desafíos. Aumenta la producción de leche a nivel mundial. El agua en la parcela, el agua en la parcela en los establecimientos lecheros aumenta enormemente el agua, más en los tiempos ahora que se viene de calor. Pero claro, tenés que tener un depósito o pozo semisurgente cada tanto y llevar por cañería y tener bebederos en la parcela, y el agua de esos bebederos es de muy buena calidad al lado de las corrientes de agua que tenemos Subterráneas. superficiales. En las superficiales, los ríos o arroyos. Exactamente. Y entonces el animal se acostumbra a tomar de ese bebedero, y la verdad que tiene una respuesta pero muy buena, muy satisfactoria. Y después a nivel de esos aguas en la parcela para beber, y después a nivel de riego hay que buscar cuáles son los cultivos más rentables, que deberían ser el maíz y la producción de semilla fina, que son cultivos muy rentables y que dependen mucho del agua, ¿no? De los minutos que nos quedan, ¿qué expectativas hay para el 2018 por parte de los funcionarios municipales? Bueno, va a ser un año de elecciones en ADEOM. Como que esta directiva ya consiguió una de las metas de todo sindicato, que son mejoras salariales, por encima de lo que va a ser los reajustes por IPC, mejoras que consideramos son importantes, y bueno, en parte eso está bien. Tenemos una tendencia que en las relaciones humanas está un poco complicada, tenemos algunos problemitas que estamos tratando de resolver. Veremos qué nos deparan las elecciones. Obviamente vamos a tener una lista nuevamente en las elecciones y vamos a postularnos de nuevo. Esperemos tener la mejor de las suertes. Y bueno, trabajo, es lo que se espera, y que todo vaya mejorando, que la intendencia no caiga en dificultades económicas principalmente, porque mientras esto no suceda, vamos a trabajar bien, y bueno, lo mejor para todos es lo que esperamos. De estas otras visiones, yo me voy contigo, Carlos, por el tema del observatorio, que nos ha parecido una de las ideas innovadoras, interesantes y fundamentales para la hora de planificar en estos tiempos. Este observatorio, como viene, ya vimos que se hizo un lanzamiento el otro día. ¿Y cuáles son las expectativas que se dan? Bueno, el lanzamiento sí fue un pequeño lanzamiento, vamos a decir, que fue donde se firmó el contrato de la Cámara Empresarial de Florida con el grupo Radar, que es una consultora de Montevideo, que es la que lo va a realizar. Ahora, la Cámara Empresarial de Florida debe de realizar también una firma de convenio con la Intendencia, porque a la Intendencia también la incorporamos, porque nos parece de suma importancia que la Intendencia también sepa cuáles son las realidades que están sucediendo en Florida. Como decía el amigo, hay que ver cómo le va al empresariado, para ver las posibles recaudaciones y a su vez cómo van los negocios para poder traer nuevas inversiones, y que todo, vamos a decir, lo que él dijo en un momento, la información es la que manda, ¿no? Fue algo parecido, ¿no? Sí, el que tiene la información tiene el poder. Es un viejo dicho, el que pero es tiene, así. claro, el que tiene la información tiene el poder. Y bueno, nosotros nos encontrábamos totalmente acéfalos de información. Lo que percibíamos, lo percibíamos por el corazón, vamos a decir, o por lo que uno levanta en la vía pública, vamos a ir conversando con uno y otro, o directamente recorriendo, que lo he dicho varias veces, recorriendo la calle Independencia, hay
o había por lo menos, debe de haber 14 comercios vacíos que están para alquilar, que eso históricamente conseguir un comercio en Independencia para alquilar era imposible, y bueno, eso te demuestra un poquito que a veces los números que nos demuestran o nos quieren demostrar no son del todo real, no es que estemos desconfiando del Instituto Nacional de Estadística ni nada, pero a veces no se adecúan a la realidad, ¿verdad? Porque vamos a decir, Murrón nos dijo que se habían abierto 150 empresas en Florida, y bueno, después estudiando cuáles eran esas empresas, es la ama de casa que se abrió una empresa para poder tener a la empleada en caja. Entonces tampoco eso no reditúa nada, no es una empresa que esté produciendo en Florida. Se abrió una empresa nueva, pero no produce nada. Por ejemplo, un ladrillero abrió una empresa para sacar una factura para venderle... Para vender a una cooperativa de vivienda, y al otro día la cerró. Entonces tenemos que ver cuál es la realidad, tener información técnica real, y que eso pueda marcar una tendencia, para que con esa tendencia decir, bueno, vamos en este camino, vamos bien o no, vamos a tomar decisiones. Exactamente. Y decisiones acertadas sobre bases sólidas. Exactamente, eso es lo que se pretende realizar. Y bueno, estaría la sociedad de productores, la asociación rural, el centro comercial y la intendencia recabando toda esta información, que creo que va a ser muy importante, y Dios quiera que perdure en el tiempo, y entonces dentro de unos años vamos a decir, bueno, esto sirvió, esto se volcó para este lado, capaz que Florida se tiene que volcar a los servicios y no a la parte de esa es la gran discusión. Claro, justamente. Pero es que a veces esa es la gran discusión, y yo a veces lo he planteado. ¿Tenemos que seguir apostando a la curtiembre y al frigorífico? ¿O habrá que pensar en otra cosa? No es por despreciar lo que uno tiene, no. Es dar la discusión real de que hacia dónde vamos. Tenemos que dar más turismo, buscar más hostales, no sé, digo, eso nos va a marcar. Y ojo que el pautas. turismo viene creciendo, y nos está corriendo Renzo, pues se nos terminó el tiempo. El turismo en Florida se está cuantificando y ha dado números muy llamativos. El turismo está creciendo en Florida y está creciendo en el país, por suerte, y esperamos una muy buena temporada, que va a entrar dinero, y por eso digo, habrá que resolver si queremos ser un país productivo, agroexportador, o brindar servicios, para que nos va a mejorar todo. Creo que hay índices que tienen que cambiar, ¿no? Claro. Por ejemplo, el turismo interno. O sea, hoy en día es mucho más fácil viajar al exterior que también. Es mucho más barato. Es un país muy caro. Sí, y otra de las cosas que hablaba hoy, que había comercios o locales vacíos en el centro, digo, hay que ver también que los alquileres son un poco por encima es un país de muy lo caro. Que Florida es caro con respecto a los demás departamentos. Han quedado varios temas arriba de la mesa. Gracias por venir a los dos. Bueno, por favor. Placer. Han aportado muchísimo, y que es lo que nosotros queremos, dar información para que después la gente procese y vea, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué tenemos que hacer? Muchas gracias, y bueno, que todo siga lo mejor posible. Muy agradable la charla, la verdad. Muchas gracias por invitarnos. Hasta cualquier momento. Amigas y amigos, nos despedimos. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento, que pasen bien.